Hola, buenas tardes allá, noches acá. Primero me voy a presentar brevemente, después voy a exponer sobre el tema de la construcción de políticas en materia de ciberseguridad. Yo soy Francisco Vera, soy chileno, así que perdón por el acento desde ya. Hoy en día trabajo en Londres para una organización que se llama Open Society Foundations. Antes trabajé acá también en Privacy International, pero de lo que realmente voy a hablar es del trabajo que tenía antes de eso, que es cuando trabajaba en el gobierno de Chile, desde el Ministerio de Defensa, apoyando el proceso de construcción de la Política Nacional de Ciberseguridad. Y desde ahí es donde voy a estar principalmente hablando, pero también antes de eso trabajé en otra organización de Chile que se llama Derechos Digitales. Entonces, en general en mi carrera he estado normalmente desde una perspectiva de interés público y de derechos humanos. Por alguna razón terminé trabajando en un Ministerio de Defensa. eh, un segundo. Desde ahí logré de alguna manera primero entender una perspectiva distinta de construcción de estas políticas o del trabajo, lo que implica realmente tener que elaborarlas, pero también de que sí es posible de alguna forma incorporar una perspectiva de interés público en estos asuntos y de derechos humanos sin que tenga que necesariamente en cada palabra y en cada párrafo decir, oye, esto parte de los derechos humanos, que muchas veces cuando trabajaba esto desde derechos digitales en particular, claro, normalmente lo primero que pedíamos era, oye, que estas políticas o que estas acciones del gobierno consideren una perspectiva de derechos humanos. Pero la pregunta después se convertía en, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Y en particular creo que hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta, que por un lado está el resultado de la política, que es el producto, y muchas veces nos centramos mucho en eso, pero en este ámbito es también tan importante como la construcción de la política, es el proceso de construcción de esta política. Entonces, eh, cuando diseñamos esto, no solamente era, oye, ¿qué podemos nosotros mandar como propuesta de final de política? Sino que cómo hacemos un proceso mediante el cual podamos escuchar a distintos actores, tener una perspectiva de sus realidades y también tener una perspectiva técnica desde lo que ellos pueden aportar, porque muchas veces también la experticia que existe incluso dentro del gobierno puede ser sumamente limitada o también dispersa. Entonces, en ese sentido, una cosa que aprendí muy rápido fue que el gobierno no es una sola cosa, sino que tiene múltiples cabezas. Entonces, nosotros estábamos desde un ministerio en particular, desde el Ministerio de Defensa, y desde ahí tuvimos que empezar a trabajar y a construir esta política con otros ministerios y con otros actores gubernamentales para primero definir el proceso. Entonces, eso muestra un poco, por un lado, la importancia del proceso, porque es importante llevar un proceso donde se participen distintos actores, tanto del gobierno como fuera del gobierno, y también es un proceso que en lo posible tiene que llevarse de buena fe, y esto quiere decir normalmente, y suele pasar en Latinoamérica, pero en muchas partes, que se hacen consultas públicas en torno a determinadas políticas o proyectos de ley, y esas consultas son más bien para cumplir con una formalidad. Entonces se publica un borrador casi listo y se da un plazo de, no sé, una semana para comentar sobre él. Y eso es lo que muchas veces el gobierno llama participación ciudadana. Muchas veces para llenar una casilla en una lista de compliance o de cumplimiento en fondo del proceso que está involucrado o de regulaciones específicas, más que como un proceso de realmente recabar la información y las necesidades de los sectores involucrados en una determinada regulación, además de los ciudadanos, por cierto, los habitantes del país, y cómo eso se puede de alguna manera cristalizar de la mejor manera posible en un documento que contenga directrices o que contenga regulaciones. Ahora, en el contexto de una política o una estrategia de ciberseguridad, y aquí voy a también ser súper claro, eh, no, la verdad es que los gobiernos le ponen nombre a estos documentos según les parezca mejor. Hay varias formas de plantear, oye, acá
tenemos una política o una estrategia, y este es el ámbito de la política y de la estrategia. Literatura sobra sobre eso, especialmente cuando estaba en el Ministerio de Defensa, el mundo militar me decía, no, es que la política tiene directrices de alto nivel, la estrategia es cómo se implementa. La verdad, esto se llama política porque le sonó mejor a mi jefe en ese momento, que era el subsecretario de Defensa. Entonces, solo lo digo porque muchas veces el alcance de la palabra política o estrategia o directriz, o en el caso colombiano, una COMPES o un documento de planificación, la verdad, lo que determina el documento es más bien su contenido y no tanto el nombre que se le ponga. Cada país va a tener una realidad normativa y de planificación y estratégica distinta, y se va a partir desde ahí, y eso de alguna manera va a determinar el nombre o dónde esto calza, ¿ya? Entonces, en el proceso de preparación de esta política, como decía, es importante el proceso por una razón adicional, y es porque estas políticas no suelen, o estos documentos, no suelen tener un respaldo normativo duro o normas estrictas que deban cumplirse y que si no se cumplen le sigue un castigo, sino que la dinámica muchas veces es más bien que estos documentos se preparan para que tengan un poder coordinador respecto del país y se adopte por parte de distintas entidades públicas y privadas, pero más bien en base al contenido y al liderazgo del documento que a la fuerza normativa que tenga el gobierno. Entonces hay un error muy frecuente que desde el gobierno se cree que por decretar algo se va a hacer, y muchas de las medidas y de las cosas que emanan de un documento, de una política de esta naturaleza, poco tiene que ver con esta fuerza normativa, sino que más bien con la fuerza o la legitimación política y técnica que estos procesos, que estos documentos tengan, y esta legitimación no nace solamente de lo bueno que sea el documento, sino que del proceso. Además que es una muy buena oportunidad también llevar un proceso, estoy repitiendo mucho esta palabra, pero es importante, un proceso adecuado, porque es la primera forma también de empezar a involucrar a distintos actores interesados, desde el punto de vista político al menos, en el resultado de este documento. ¿Ya? O sea, no solamente uno lo invita a la participación ciudadana para recoger estas experiencias, sino que también para empezar a intercambiar ideas, y de alguna manera cuando este documento o cuando este proceso culmina y se termina en una política, una estrategia o lo que sea, esto de alguna manera va a ser también mejor recogido por estos actores o por la ciudadanía si el proceso fue bien conducido y si se hizo de buena fe, que creo que también es un aspecto súper importante, que como decía anteriormente, se haga realmente para alimentar el proceso y no para una excusa de que se invitó a la participación ciudadana. Entonces ahora en relación con el proceso en sí, cómo lo hicimos en Chile, pero también como las cosas que aprendí y lo que faltó también en ese proceso, es importante definir algunas cosas. Uno, que, un tema que sí definimos desde el comienzo fue más o menos cuáles iban a ser los ejes estratégicos, basados en mejores prácticas, basados en la literatura disponible, pero incluso eso lo tomamos con cierta flexibilidad, porque al final del proceso encontramos que muchas cosas que decían los invitados y que de alguna forma fuimos explorando a lo largo de esto, fue, por ejemplo, crear un nuevo eje estratégico, que voy a llegar a eso en un par de minutos. Entonces acá, ¿qué es lo que hicimos básicamente? Primero hubo que llegar a un acuerdo al interior del gobierno, y yo sé que esto a veces suena como mucho más aburrido, porque especialmente cuando no estás en el gobierno, es como, hoy ¿qué hacen ahí detrás de bambalinas? Pero es un proceso que de alguna manera ayuda mucho a entender cómo también esto se va a abrir a otros, y cómo se maneja también la deliberación al interior del gobierno, porque en algunos casos, cuando hay alguna entidad que tiene demasiado poder, es posible y es probable que esa entidad quiera imponerse. Si hay un Ministerio del Interior muy poderoso, o de Defensa, o si hay países que pasan por situaciones particulares donde, por ejemplo, quien maneja las finanzas maneja el poder como fáctico dentro de un gobierno, va a costar mucho más llegar a un consenso. Nosotros llegamos a un punto donde desde nuestro lado teníamos cierto impulso y cierta cantidad de facultades en el mundo de la defensa que nos permitía apalancar una conversación a nivel del gobierno y de alguna manera decir, oye, vamos a avanzar en este tema y ponernos de acuerdo con otras reparticiones públicas. Entonces lo que hicimos fue conformar un comité interministerial de ciberseguridad. Y la siguiente decisión fue, vamos a hacer un proceso donde vamos a invitar actores interesados. Y ahí lo que hicimos fue empezar a sondear en la sociedad civil, en el sector privado, algunos otros organismos públicos independientes, quiénes podíamos invitar y cómo hacer un proceso que de alguna manera conduzca a un resultado participativo. Y lo que determinamos fue que en base a cada eje estratégico
íbamos a desarrollar un documento de discusión, porque también un aspecto de esto es que suele ser, o en el fondo, un proceso de participación ciudadana, lo ideal es que se dé en base a cierto nivel de diálogo, y para ello tienen que haber también posturas construidas desde el gobierno. Entonces nosotros lo que hicimos fue elaborar ciertos resúmenes y como insumos para la discusión, se los enviábamos a los invitados y quienes venían, de alguna manera, exponían desde su perspectiva sobre lo que estábamos conversando y enriquecían nuestros puntos de vista. Tratamos de invitar organismos de la sociedad civil, como les decía, sector privado, especialmente de industrias estratégicas y del sector público, y así fuimos avanzando, y además, cada mes en base a un tema distinto, y además cada vez que venían invitados también les preguntábamos si querían de alguna manera convocar otros invitados. Ahora, para los estándares que se manejaban anteriormente en esta construcción de políticas en Chile, no había ninguna política antes, así que fue bastante novedoso el proceso. Y también fue un salto cualitativo en términos de participación. Dicho eso, si uno aplica una perspectiva más inclusiva en materia de derechos humanos, te das cuenta que hubo varios también traspiés, o mejor dicho, cosas que fueron puntos ciegos en ese momento que deberíamos haber considerado mejor. Por ejemplo, fomentar participación regional, fomentar participación de grupos que tal vez tenían o estaban un poco más en la periferia de lo que podríamos haber estado conversando, y eso implicaba abrir un poco más el proceso y no dejarlo solamente como el club de los que nos conocíamos. Y creo que otra también punto ciego o deficiencia que tuvo el proceso fue también no considerar temas de género, o sea, especialmente la composición de quienes representaban los ministerios en el comité y también a quienes invitábamos. Creo que es algo que deberíamos haber sido mucho más serios en tener más como criterios de inclusividad a ese respecto. Ahora, dicho eso, obviamente este es un tema que es bastante técnico y específico, y creo que ahí, cada vez que estos procesos se hacen, hay que tener mucho cuidado en invitar gente o tener participación de personas que tengan algo que decir. Y eso significa dos cosas. Por un lado, asegurarse de que hayan niveles técnicos de los participantes y todo, pero por otro, si quieres de alguna manera canalizar otras opiniones ciudadanas, tratar de conversar con ellos antes o buscar formas en que entender sus necesidades y traducirlo en una discusión técnica. O sea, no solamente descartar a un sector de la sociedad porque dicen, no, no es suficientemente técnico, que muchas veces es una excusa para decir, oye, no es de un sector privilegiado de la sociedad. Entonces creo que esas son como cosas que deberíamos haber tenido un poco más en cuenta cuando hicimos esta discusión. Al final de esto, tomamos muchos de estos aportes y construimos, o mejor dicho, reconstruimos esta idea de ejes estratégicos en base a pensar en resultados, que también es muy importante, que en algún momento vimos que la idea de tener una visión y una política tiene que pensarse en qué resultados queremos en cuánto tiempo. Entonces dijimos, oye, de aquí al año 2022, bueno, cada vez más cerca, queremos tener estos como resultados y plantear estas afirmaciones de, por ejemplo, vamos a tener un estándar normativo, vamos a trabajar un área normativa, en traducirlo en una especie de meta que diga, oye, para el 2022 habrá una regulación suficiente y de acuerdo a estándares internacionales en esta materia. O, por ejemplo, otro eje que tuvimos, que fue el que al final creamos, es decir, queremos que se desarrolle en el país una industria de ciberseguridad. Entonces dijimos, oye, hasta el 2022 va a existir una industria que pueda cubrir ciertas demandas estratégicas a nivel nacional, especialmente en temas de encriptación o cifrado para la defensa, por ejemplo. Entonces, así como una vez que tuvimos esa síntesis, también dijimos, oye, vamos a incluso hacer otra instancia más de participación, y en ese momento también publicamos el borrador y abrimos una consulta bastante amplia, pues, pública propiamente tal, y compilamos los resultados. Y ahí es donde también fue súper importante tener buena fe en el proceso, porque fue donde de alguna manera recogimos comentarios que llegaron, y procesando la encuesta dijimos, oye, esto hace sentido, ¿por qué no agregarlo? Entonces tomamos un criterio que era muy como aditivo en la discusión, que era si algo puede ayudar en la política y no va a interferir, ¿por qué no? Y de alguna manera eso nos permitió sumar muchas más voluntades en ese entonces políticos de oposición, que hoy día están en el gobierno, lo que de alguna manera muestra también que la continuidad acá es importante desde el punto de vista de la legitimidad política, desde la industria y otros actores que de alguna manera se vieron reflejados en el proceso. Y así fue como construimos esta política. Hay muchos otros aspectos que podemos conversar ahora, pero tienen que ver también con saber recoger mejores prácticas y de dónde partimos, porque muchas veces
políticas públicas se hacen también desde el éter, decir, oye, necesitamos algo, se copia algo, se hace y no se toma en cuenta las mejores prácticas, quiénes están dónde, como una mirada más estratégica también de dónde se quiere llegar, y creo que todos esos elementos son clave. Y de alguna forma, y lo voy a volver a reiterar, creo que eso tiene que ir todo incorporado en el proceso. Y es ahí donde muchas veces nuestros gobiernos en Latinoamérica como que el proceso lo ven como algo que es como más cumplir formalidades que algo que va a ayudarles a su trabajo. Y la verdad es que muchos procesos de política pública, si se hacen de buena forma y creyendo un poco en el proceso, deberían conducir a muchos mejores resultados que los que se tienen frecuentemente. Entonces creo que de ahí poco fue el aprendizaje que tuvimos, pero también como les decía, y en este rato pude comentar también como dónde nos quedamos cortos y también feliz de conversar sobre eso, porque me parece mucho que temas como, por ejemplo, un enfoque de género en ciberseguridad, que en ese momento, esto era hace 4 o 5 años, como que pregunté en un panel, porque venía de un mundo como de derechos digitales o de derechos humanos, oye, por ejemplo, ¿qué pasaba? O si tenían casos, por ejemplo, de pornovenganza o difusión no consentida de imágenes íntimas a la policía, y me miraron y como que ni siquiera entendieron mucho la pregunta, o casi bromas al respecto. Y vemos que 4 o 5 años después, muchos países lo empezaron a tomar como un eje de sus políticas, no un eje de género, pero sí tener un criterio de justicia y de inclusividad que tiene cierta perspectiva de género, que trata de incluir, por ejemplo, mujeres en ámbitos de la ciberseguridad, lo que es muy loable, pero creo que también hay que profundizar en tener una perspectiva de género que piense desde la justicia y no solamente desde más mujeres, porque creo que ese enfoque, si bien necesario, puede tornarse un poco limitado. Entonces, esos fueron, yo creo, los principales como aprendizajes que tuve. Perdón que lo hablé todo en base a un caso particular desde el que hablo, pero bueno, por un lado es la experiencia que tengo, y por otro creo que ayuda mejor a verlo desde esa perspectiva. Pero bueno, ahora creo que con eso podemos como dar pie a, después, como les decía, feliz de recibir preguntas o comentarios y poder conversar sobre este tema más a fondo. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Y yo creo que no hay tanto problema en el fondo por hablar de un caso en particular, ¿no? Porque creo que es de ahí, de esa experiencia, donde salen como muchos aprendizajes y reflexiones como más. Ahorita yo creo que pueden salir unas preguntas muy interesantes. Em, Amalia, te toca. Me toca, yo voy a reiterar un poco cosas que ha dicho Pancho, eh, como a estructurarlo ya no desde una experiencia, sino pues qué es el ideal, cuál es el proceso ideal que debería de pensarse y en el que se debería trabajar, haciendo a la misma vez como algún tipo de análisis, si es posible, de la experiencia que Carisma ha tenido con la construcción de esta política en 2 de sus 3 versiones, porque en 2011 todavía Carisma no está involucrada en esta temática, por lo que no participamos en la construcción de esa política, además de que fue una política construida totalmente eh, cerrada, totalmente desde gobierno, por gobierno, para gobierno, y por eso el resultado de esa política es ciberdefensa y ciberseguridad, o sea, la seguridad y defensa nacional. Pero pues para hablar un poco sobre cuál es el ideal en esto, pues cuando uno va a formular políticas públicas, como mencionó Pancho, pues se reconoce cada vez más la necesidad de que sea un enfoque inclusivo el que se utilice, de que haya más actores involucrados, distinto a como les decía en 2011, que solamente se involucró gobierno y como mucho el único otro actor externo, entre comillas, de gobierno fue la Organización de Estados Americanos. Ahora no, ahora se piensa, estas políticas se tienen que construir con más actores, con entidades gubernamentales, con las autoridades del orden público y judiciales, con las entidades de seguridad y defensa nacional, el sector privado, la comunidad técnica, etcétera, toda la lista que hay ahí. Pero ¿por qué estos actores? Por un lado, porque tienen un mandato, un papel o una responsabilidad en la política y por eso necesitas y quieres que estén involucrados. Por otro lado, porque tienen los conocimientos o la experiencia necesaria para informar la política y ponerla en práctica. Y de ahí pues rescato una de las preguntas
que surgió, si no me equivoco, el martes, sobre cómo construir una narrativa de seguridad desde lo comunitario, y es que pues o sea, si involucramos a esa comunidad nos pueden dar el conocimiento que tienen en la comunidad para construir una seguridad que les sirva y que no sea una seguridad de control, sino una seguridad para poder tener oportunidades y ejercerlas libremente. Y otra razón por la que estos actores se involucran, deben de involucrarse, es porque podrían verse afectados de manera desproporcionada por la política de su aplicación. Y al no ser parte de la discusión, de repente las diferentes estrategias, acciones que tengan pueden realmente afectarles en el ejercicio de sus derechos o pues en la forma de participar en los espacios digitales o a través de la tecnología. Y un proceso para la formulación, del proceso de la formulación, ahí hay pues un errorcillo, pero un proceso para la formulación que sea participativo se hace, pues Pancho ya lo mencionó, pero lo reitero, se hace para que la política, estos procesos participativos se hacen para que la política esté mejor informada, se pueda nutrir y enriquecer de muchas más visiones y experiencias y esté basada en la prueba, ¿no? Desde la comunidad, el grupo de base que participó y comentó sus visiones, sus limitaciones y sus necesidades, eso ayuda a que la construcción, a que la política sea mucho más robusta, pero también ayuda a la aplicación más eficaz de la propia política. Si hubo un amplio proceso de participación, está claro que ya tenemos un paso adelantado para que luego la implementación de esa política tenga más posibilidades de éxito. ¿Y qué características tiene este proceso participativo? Pues debe ser abierto, es decir, que tiene que ser lo más diverso posible en términos de las personas que participan, los sectores que están, las experticias que están, e incluso cuando, como decía Pancho, quizás no son los grupos con mayor conocimiento técnico, pero hay que pensar en maneras de recoger esa información y traducirla para el beneficio de la construcción de la política. Tiene que hacerse un proceso que sea ampliamente difundido y con los tiempos suficientes para prepararse y presentar contribuciones, ya sea tanto en una mesa de trabajo en persona como contribuciones por escrito. Y esto, pues si uno piensa en Colombia como ha ido quizás con el tiempo mejorando. Digamos que en comparación con la política de 2011, como decía, los actores eran muy limitados. Ahora desde 2016 y 2020 la participación ha sido mucho más amplia. Si la difusión es amplia, creo que el gobierno tiene mucho todavía que aprender ahí, y si los tiempos son suficientes, ni hablar de eso. Normalmente los tiempos son cortos, de 15 días, es lo que dan como suerte, nos dan 15 días y a veces se extienden una semana más, y si ven, no sé, según cómo se sientan o se ven cómo va la participación, pero normalmente no tenemos, hay que salir corriendo para realizar todo el trabajo y la agenda que ya va corriendo en Carisma para poder participar en estos procesos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Debe ser accesible. Y en eso hay que eliminar o tratar de reducir diferentes barreras, desde las financieras, las geográficas, las que están relacionadas con condiciones sociales, económicas o culturales, con los factores de género. Incluso hay que ayudar a que la participación sea equitativa e igualitaria, y si incluso hay que buscar cómo hacer crear espacios de cuidado infantil, eso debería estar también incluido en la participación, porque eso suele ser una barrera importante muchas veces para madres o padres que quisieran participar en esto, pero pues están a cargo del cuidado de sus hijos, hijas, y les cuesta mucho entonces participar, sobre todo si son consultas presenciales. Y pues los soportes, estos insumos de los que hablaba Pancho, tienen que estar en formatos accesibles para que cualquier persona, sin importar su perfil ni sus habilidades o sus capacidades, pueda acceder a ellos y entenderlos. Otra característica es que sean inclusivos. Los actores relevantes
participan todos en igualdad de condiciones y a veces pues nosotros no hemos sentido eso. No sé, Carolina nos acompaña hoy si quiere echar el cuento de cómo la trató un general en una de las mesas de trabajo en 2016, que un poco como ejemplifica la falta de igualdad de condiciones que hay en muchos de los procesos que se llevan a cabo en Colombia en relación con esta política. También se permiten recoger diferentes visiones e intereses, y todas las contribuciones son escuchadas y consideradas. Es algo que desde Carisma muchas veces hemos sentido que puede que nos escuchen, o sea, no vamos a poner en duda que nos escuchen, pero que consideren nuestros insumos y aportes, ya podemos empezar a ponerlo en duda. Y tiene que haber una justificación sobre la inclusión o exclusión de las contribuciones, que es algo que nosotras en Carisma nunca hemos visto, nunca sabemos por qué quedaron unas cosas, por qué no quedaron otras. Es un poco el azar, o los propios intereses de gobierno sin que se explique qué pasó aquí, y las contribuciones que estén disponibles públicamente, que eso tampoco es algo que hayamos visto que suceda en Colombia. Tienen que estar impulsadas por consensos, y en eso la idea es que hayan acuerdos sobre las metas o propósitos comunes de la política, sobre la propia construcción colectiva de esos acuerdos y de la política, y que todas las visiones, incluidas aquellas en desacuerdo con la visión general, son tomadas en cuenta y documentadas, un poco como lo que comentó Pancho, sobre que ellos fueron con unos ejes, pero con una flexibilidad para enriquecer y considerar otras posibilidades. Y finalmente tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, es decir, tiene que haber procesos que cuenten con procedimientos y mecanismos tales como estos que hablaba de cómo se incluye o se excluyen contribuciones, además de cómo se toman las decisiones. Tienen que haber mecanismos para documentar y poner en conocimiento la discusión, que pues es algo que a nosotros siempre nos queda la duda desde Carisma, qué pasa con todas estas discusiones que hubo, dónde están las relatorías, o por qué unas relatorías siempre. En 2016 me acuerdo que hubo mesas de trabajo y en algún momento dado insistimos, bueno, pues facilitemos que la participación no sea solo desde el centro, desde Bogotá, hagamos retransmisión para que más gente en otras regiones puedan participar. Sé que eso todavía es una limitación para la gente que no está conectada, y que podría aportar a la discusión, pero bueno, dentro de las propias circunstancias de gobierno, son cosas que se han propuesto y nos han dicho, perfecto, lo hacemos con la mesa de trabajo de sociedad civil. Y entonces queda como que la transparencia solo cuando está sociedad civil, y qué pasa con los otros actores interesados. Y que todas estas decisiones estén documentadas y públicamente disponibles. Eso también ayuda a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y pues solo como ejemplo de la diferencia entre lo que es Chile, lo que hicieron en la estrategia en Chile, lo que ha pasado con las diferentes estrategias en Colombia, y con el ejemplo australiano, que pues como les comenté rápidamente ayer, Australia acaba recientemente de construir y de adoptar su política, creo que es de agosto de 2020, o sea, del mes pasado, y la construyó a través de amplísimas consultas. El Ministerio de Interior se llegó a reunir con más de 1.400 personas en todo el país, en consultas presenciales, entre septiembre de 2019 y febrero de 2020. Esas consultas incluyeron desde talleres, mesas de trabajo y reuniones bilaterales. O sea, fue como una visión muy grande de cómo llegar a diferentes áreas, regiones del país, que pues o sea, esta crítica que hace Pancho de que lo que quizás le faltó, y lo que siempre ha faltado también aquí en Colombia, poder llegar a esas otras regiones, y que no toda la discusión sea desde el centro, desde Bogotá. Pero además de todo esto, hicieron consultas en línea a partir de un documento de discusión sobre la estrategia para recibir comentarios. En el documento se esbozaban algunas preguntas guías sobre temas concretos y otras que eran preguntas abiertas. La consulta estuvo abierta durante 3 meses, distinto a los 15 días que nos suelen dar acá cuando nos dan los 15 días. Y de ahí recibieron 213 contribuciones, 156 contribuciones son públicas. Supongo que también hay hay un tema tal vez de reserva y de información que no quieres que sea pública, y eso pues cosas que se pueden llegar a manejar,
pero 156 contribuciones están publicadas en el sitio web del ministerio, y todo esto abona a que sea un proceso abierto y transparente. Y cuando uno entra a la página, pues este es como pues, un screenshot de esa página, solo aparecen aquí dos de las 156 contribuciones disponibles, pero uno ve desde individuos, desde el sector privado, desde el sector academia, desde la sociedad civil, cómo participaron, y cada uno desde su propia experiencia y su propio conocimiento aportó a la discusión, sin tener que responder a todas las preguntas disponibles, porque no todas eran relevantes o tenían la capacidad o la necesidad de escribir algo, pero pues es completamente distinto a la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Colombia para construir la política, y bueno, y que posiblemente ustedes se han participado en otros procesos de construcción de política en otras áreas, pueden quizás contarnos cuáles han sido sus experiencias, si han sido similares o si en otros temas la cosa es mucho más abierta a la participación política. Pero entonces con eso, listo, con eso termino mi presentación. Bueno,